Eric Bellido en Radio Santiago, la capital del dial, AM69. Vamos a empezar dando nuestros teléfonos, que son el 235-9147 y el 235-7837. Desde ahora empiecen a llamar, las líneas están abiertas para cualquier consulta o saludo que nos quieran enviar. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos, buenas noches a todos los seguidores de la Ufología Seria, con bastantes noticias, bastantes temas interesantísimos para hoy día. Creemos que estamos ya entrando en terreno de tierra derecha para poder revisar todos los tópicos que conciernen al tema de los ovnis, un tema importante. Hoy día vamos a ver el aspecto de la repercusión sociológica, cómo se han formado grupos adoradores de ovnis, los llamados contactados, y algunos otros tópicos también de mayor profundidad. Sectas para el día de hoy, que les habla Eric Bellido. Buenas noches a todos nuestros amigos que ya nos están siguiendo desde el lunes de esta semana. Partimos bastante presurosos el día lunes de esta semana para entregarles el mejor y más variada agenda noticiosa relacionada con el tema y tópicos ufológicos. Lo de hoy, noticias. Rodrigo. Bueno, una de las noticias, diría yo, más trascendentes que hoy día está circulando en la cadena internacional CNN News y en la cadena Skywatch es que varios científicos de la República de Azerbaiyán en el Asia Central, específicamente de la ciudad de Bakú, en un congreso, imagínate, en un congreso de astrofísica, contemplaron por cerca de 7 minutos un objeto volador no identificado con forma de disco, lanzando varias luces, que fue visible por un conjunto no solamente científico, sino que gente de la región esta de Bakú. Fue bastante interesante, inclusive se dice que para algunos observadores de esta situación, esto realmente les hacía pensar en la posibilidad de que estuviésemos en presencia de probables extraterrestres en frente de este fenómeno. Según se dice, que estos astrofísicos participaban en la quinta conferencia internacional de efectivamente astrofísica, y que nunca pensaron encontrarse con un fenómeno de estas características. Generalmente se dice que, y de manera tradicional, que no se reportan observaciones ufológicas desde observatorios astronómicos, etcétera, etcétera. Pero el acontecimiento de Azerbaiyán ha sido hoy día un punto central de la discusión en relación a que sí los astrónomos contemplan objetos voladores de origen no identificado. Otra de las noticias también de alta relevancia es la actual oleada que está comenzando a suscitarse sobre el norte de Brasil. Han habido una gran cantidad de información concerniente a que en el sector de Belém do Pará, en Brasil, estaría suscitándose una nueva oleada de objetos voladores no identificados. También tenemos reportes desde el sector de Río de Janeiro. El Marco Antonio Petit, director del Centro Fluminense de Investigaciones Ufológicas, asevera que han tenido, por lo menos en este último periodo del año y el presente ingreso al milenio, cerca de 25 reportes de observaciones de ovnis de alta relevancia. Marco Antonio Petit, vamos a hablar un poco de él, estuvo en Chile el año 1997 para la segunda versión de lo que fue el Congreso Internacional de Ufología, y él presentó un trabajo realmente maravilloso y fantástico de los proyectos radar de detección de ovnis en el sector de la Sierra de la Belleza, o sea, la Beleza. Una situación que no dista un poco de la realidad que se está viviendo también en nuestro país, Chile, ya que hemos tenido también el reporte de observaciones ufológicas en estos últimos 15 días desde el sector poniente de Santiago, desde el sector de Las Condes y también desde el norte de Chile, tanto que también algunos reportes desde la quinta región que nos están intentando hacer pensar que estamos en presencia no de un flap ni una oleada, pero por lo menos de gente muy sensible al tema y que se está preocupando de observar los cielos. Cuéntale a nuestros auditores lo que significa un flap. Un flap es una oleada pequeña, no es una oleada en términos convencionales, sino es una oleada pequeña en un periodo de tiempo muy corto. Pueden ser una semana, un flap puede durar hasta una semana y media aproximadamente. Me interesaría que diéramos algunos matices sobre los avistamientos acá en Santiago. Mira, gran parte de las observaciones, algunas de ellas las hemos podido explicar. Hemos tenido bastantes reportes y muchos amigos que nos están llamando, tanto al 235-9147, al 235-9147,
como fijándose a veces en cuerpos que están sobre la cordillera de los Andes a altas horas de la madrugada. Queremos señalar que estamos en un periodo en el cual los cielos de Santiago están ampliamente descubiertos, muy limpios. Los planetas están en un periodo de observación bastante fantástica. El planeta Venus se está contemplando a la madrugada sobre la cordillera de los Andes. Por lo tanto, a muchos de nuestros amigos les decimos que traten de reportar fenómenos que no sean fenómenos duraderos, sino fenómenos realmente extraordinarios, que tengan un comportamiento como tal. Es decir, cuando hablamos ovnis, hablamos de un fenómeno que se debe comportar de manera extraordinaria. O sea, no me alienígena. En todo caso, el tema que nos reúne el día de hoy son las sectas. Son las sectas, el contactismo. Y a propósito Los de eso, contactados. y los contactados también. Claro. Y a propósito de eso, entre la década del 80, Rodrigo y Juan Pablo, y los 90, se dio una fuerte aparición de los grupos sectarios en nuestro país que ofrecían una propuesta que parecía ser única, absoluta, exclusiva y excluyente, y caracterizándose muchas veces por su hermetismo y el aislamiento de la sociedad. Y la pregunta que nace a propósito de esto mismo, para ti Rodrigo, para ti Juan Pablo, es si ustedes creen que el fin de milenio fue un periodo de tiempo desestabilizante para la sociedad chilena en términos espirituales. Yo creo que y no. emocionales. Yo creo que no. Tampoco creo que no. Se Para dio- la sociedad chilena no. Para, No. para algunos minúsculos grupos de la sociedad puede que sí. Pero para la sociedad integral no lo ¿Para creo. qué En tipo absoluto. de grupo entonces podría haber sido desestabilizante entonces? Mira, aparentemente habían casos, y tú muy bien mencionaste sobre hay que relacionar esto con el tema de los ovnis directamente. De hecho que sí, siempre estamos en un programa de ovnis. Sectas existen de distinto tipo y por lo tanto aquí estamos para nuestros amigos auditores viendo el mundo del contactismo. El contactismo sería un fenómeno sociológico conformado por un líder que dice estar en contacto con supuestos seres extraterrestres. Este supuesto contacto lo expresa por medio de supuestos mensajes telepáticos, por medio de la llamada psicografía o escritura automática, o por utilización de otros elementos muy relacionados con el espiritismo, como la tabla Ouija, por ejemplo. ¿La tabla cuánto? Ouija, no es La cueca, Ouija. no es cueca ni mucho menos. Es una tabla utilizada del siglo pasado, antepasado. Oye, increíble hablar del siglo antepasado, Claro. del siglo XIX, por los gestores del espiritismo. Y bueno, es un elemento bastante Polémico. polémico, y algunos líderes de los grupos contactistas tomaron las técnicas del espiritismo y le colocaron escafandra Salud. al espíritu. Gracias. Ese fue un Vamos- espíritu que andaba rondando. Voy a ¿ah? cerrar la Sí. ventana para que no se Sí, porque sí, en el True Fighter y pasó al lado mío y me dejó con mucho viento. Así Bueno, parece. Los amigos quedaron con el oído más bueno. ¿eh? Exacto, la cosa es que en términos concretos, el fenómeno en sí del contactismo surge en los 50, los primeros contactados, como el caso del señor Orfeo Angelucci desde Italia, que aseveraba haber viajado al planeta Venus, haber contemplado un consejo intergaláctico fabuloso, donde se estaban dando los destinos del universo de la propia Tierra. Este discurso es copiado posterior por George Adamski, un emigrante polaco estadounidense, que arriba se coloca en el monte Palomar a vender salchichas, y a su vez al lado de él era acompañado por un telescopio pequeño, y se logra transformar en un aficionado a la astronomía y logra comenzar a realizar una serie de fotografías de cuerpos que él, según él, eran ovnis. Directamente, inclusive unas tremendas naves nodrizas y unos ovnis que eran bien curiosos, es decir, que uno los ve en el tiempo y parecen obsoletos, modelos como de estos Chevroles antiguos, redonditos, ¿no? Eran objetos como toscos, con claraboyas inclusive en las ventanillas, y eran como teteras voladoras, ¿no? Ovnis modelo 50. Y Adamski dice que él contacta con un ser denominado Orton en un sector desértico. Un nombre no muy rebuscado en realidad. No muy rebuscado, y este ser Orton le afirma que él venía del planeta Venus y que le entregaba una misión especial. Bueno, Adamski es el iniciador del movimiento contactista, inicia. Todo el movimiento contactista tiene parámetros bien en común. El discurso creado, fraudulento, Ujú. las pruebas fraudulentas, El fanatismo. el fanatismo, y una gran cantidad de gente que comienza a seguir a estos líderes que son los, diría yo, un poco los promotores, o son los responsables también que la doctrina del mundo del contactismo se divulgue. En todo caso, yo creo que hay que hacer referentes a lo que es la realidad chilena propiamente tal.
en términos de contactismo y de estas instituciones como medias herméticas que se generaban. Hay muchos sanadores espirituales también. Es así como Mucho hacia denominados 1900 gurús, ¿no? Sí, gurúes, pero también sanadores, hay también sanadores. Guruvientos, sí. Pero hay muchos sanadores, y uno de ellos fue hacia el año 1927, la iluminada Elena Vacareza Clement. ¿Te acuerdas de ella, Rodrigo, o no? Elena Vacareza Clement, hagamos Por el año no creo que se acuerden mucho, pero sí, Sí, tiene como está- conocimiento está de muy ella. chico. Yo le Ay, pre- muy chico. Sí, le pregunto por las arrugas, pero bueno, es un detalle. Bueno, ella fue una de las que afirmó que el Valle del Elqui estaría el centro espiritual del orbe. Ah, interesante. Y eso cimentó las bases para que posteriormente otros grupos contactistas acudieran a esta región del Elqui para iniciarse en estos caminos dónde te espirituales de contacto con extraterrestres. Claro. Es así como hoy en día podemos encontrar a la famosa hermana Gladys. ¿Te acuerdas de ella? Sí. Bueno, ¿y qué pasa con esta hermana Gladys, Rodrigo? Bueno, vamos a contar lo que pasa. Ahora sí se acuerda. Gran risa. Sí, Claro. vamos a contar lo que pasa con el Teatro Contactista Nacional. Está- Es bastante interesante. Porque ella estuvo en contacto con Sicto Paz Con también. Sicto Paz, Y de hecho ella- se inicia con el movimiento Rama. Se inicia con el movimiento Rama y después la expulsan del movimiento Rama en función de que ¿Quién la expulsa? ¿Sicto Paz? El consejo que había en ese minuto de tierra de la misión Presidido Rama, por Sicto Paz. él estuvo presidiendo en su tiempo este consejo de tierra, que era como el ente administrador de este grupo, que vamos a hablar más adelante Un dónde se consejo de origina, tierra, así como algo, como un como algo consejo muy rimbombante, superior. sí, ¿Ah? un consejo de administradores de las de fundos. de fondos, ¿no? Del destino espiritual de algunas personas. Pero bueno, vamos directamente a lo que pasa en el Elqui. Ya. Se funda una comunidad pero esotérica, pero esta hermana Gladys descendía de una maestra denominada la Madre Cecilia. La Madre Cecilia, a comienzos de los 80, es una de las primeras personas que vincula directamente las comunidades esotéricas con los fenómenos extraterrestres. Ella dice que necesariamente tendría por mandato superior que fundar una comunidad de contacto con extraterrestres, pero en esa comunidad se harían prácticas de tipo orientalista. Toda esta gente del mundo contactista valía sus afirmaciones haciendo un sincretismo, es decir, una síntesis entre los conocimientos orientalistas, todo lo que es la teletransportación, los viajes astrales, el tema de los chakras. Ahí se explica también la por qué practicaban el grupo Hay de la Madre Cecilia, el yoga, por el ejemplo. yoga, exacto. Hacen Sí, una para facilitar todo lo que es astral, ¿no? Y esto Claro. viene, y esto La ya conexión. viene, ojo, esto ya viene El hilo de plata. de las el cordón de doctrinas plata. espiritistas de la Elena Petrova Blavatsky, que es la generadora o creadora de una corriente denominada teosofía. Petrova Blavatsky, que genera una obra impresionante denominada La Doctrina Secreta, es una de las iniciadoras de las corrientes, de todas las corrientes esotéricas del año 1890, 1900, y influencia a grandes autores, Arthur Conan Doyle y muchos otros, que se transforman en teósofos. Era la gran moda ser teósofo, y ellos son los padres, diría yo, de todas las corrientes, o casi todas las escuelas orientalistas. Es una especie de teosofía espacial lo que realiza la Madre Cecilia, pero la Madre Cecilia comete un error terrible, y se da un gran salto cuántico el año 1986, cuando asevera de que en una radio en La Serena, que estamos muy próximos a la destrucción del mundo y que va a haber 3 días de oscuridad previo a una situación de cataclismo, y estos 3 días de oscuridad van a vaticinar una evacuación A gran escala, masiva. Y esta evacuación será realizada por extraterrestres, y en su comunidad ya han llegado los elegidos que van a ser evacuados por los extraterrestres, y eran, ojo, como bien decía Eric, eran familias, muchas de ellas adineradas. Algunos de ellos sacaron a sus hijos de sus colegios, de las universidades, y llevaron con todos sus recursos a la Madre Cecilia. Le entregaron inclusive dinero. Algunos calculan que fueron $2 millones los que le habrían entregado. Y la Madre Cecilia en estos momentos. No sabemos todavía, entre paréntesis, por qué se necesita tanto dinero en otro planeta, pero bueno, la cosa es que tenían cerca de $2 millones, y en un instante determinado, Carabineros, de manera muy responsable, un saludo a nuestros amigos carabineros que sabemos que nos escuchan en la noche, muy responsable, llegan al lugar y le advierten que si a partir de la fecha que ella ha dado, más vale que se oscurezcan
que existan estos 3 días de oscuridad, si no va a ser Estaba detenida. haciendo un llamado a una psicosis colectiva. Una psicosis colectiva, Sí, exacto. totalmente. Llega la fecha de la ocasión y no se produce el rescate como era obvio. Inclusive llegaron gente hasta de Argentina en buses con túnicas blancas, y ella tiene que arrancar porque comienzan a llegar una serie de querellas por todo tipo. Bueno, no arrancó precisamente en platillo volador, sino arrancó de manera muy terrestre entre los cerros, y esto generó el desprestigio del movimiento contactista, la Cuarta Región, y una persona que ya estaba polemizando con Cecilia era Gladys. Que hermana Gladys. aprendió a no colocarse madre, sino hermana, es un poco más humilde, y genera una comunidad revisionista un poco de lo que pasaba con Gladys, pero también con ribetes contactistas. Es decir, los extraterrestres siempre daban las órdenes de realizar estas comunidades para que la gente se limpie espiritualmente, y ellos realizan inclusive algunas operaciones y rituales extraños como la Igni-Otra, que consistía en todas las mañanas hacer una quema de bosta de caballo en manteca, en una especie de sartén especial. Una especie de saumerio, ¿no? Saumerio, y este saumerio supuestamente limpiaba la capa de ozono. Es una cosa también bien megalomaníaca, ¿no? Con un poquito de bosta y mantequilla voy a limpiar la capa de ozono, pero bueno. En todo caso, la idea es que vayamos aclarando un poco toda esta panorámica que estamos planteando a nuestros amigos. Antes vamos a recordar los números telefónicos para que nos llamen a la Radio Santiago. Entonces los números son el 235-8147, 235-81... No, 91. 91, perdón, 235-9147. El 235-7837, 235-7837 y el fax. Es el 235-9858, 235-9858. En todo caso, Rodrigo, retomando el tema, parece ser que siempre se tiende a inducir en los fieles un comportamiento que los hace sentir superiores al medio social, porque se establece contacto con seres especiales, en este caso particular extraterrestres, estamos hablando. Y parece que muchas veces provendían de supuestos planetas que se les llama, según las estrellas que nosotros conocemos, pues, o sea, Canópulo, Ganímide, qué sé yo. Marte, inclusive. Bueno, Venus, que está más curioso, hasta la Luna. Hasta la Luna, exacto. Hombres lunares. Hombres lunares. Lo más curioso es el hecho de que siempre, absolutamente siempre, cuando había menos conocimiento de la astronomía, en la década de los 50, los extraterrestres venían de los planetas más próximos. Claro. Y cuando la astronomía descubrió que no había condiciones de vida, cada vez los nuevos contactados empezaron a alejar a los extraterrestres, porque era más difícil de Eran descubrir. como cambios de casa. Exactamente, se cambiaban bastante más lejos. Oye, ¿qué les parece si nos vamos a un tema musical? ¿A una canción? Que tiene algo, una historia bien interesante. Muy detrás. linda historia tiene esta canción. Escuchemos. Estamos hablando de la secta, y lo importante yo creo que es destacar, Rodrigo, que el contacto extraterrestre constituye quizá una experiencia de tipo religioso. Yo creo, lo veo así, ¿no? Por la intervención quizás con los seres y los atributos propios de la divinidad. Hay todo un cuento con la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia en todo este cuento que estamos barajando. Y a propósito de eso te quería hacer una pregunta. ¿Puedo hacerte una pregunta? Adelante. Está con cara así. Otra pregunta. Otra pregunta más. No, la pregunta directa es si el contenido de los mensajes extraterrestres suele ser mesiánico, en el sentido de que se espera una suerte de invasión de los extraterrestres a la Tierra. En algunos casos sí, pero de invasión no, diría yo de rescate. ¿Ya? Una especie de rescate. Lo que se pretende es que de manera directa los alienígenas intervengan en el desarrollo de una probable tercera guerra mundial, en un holocausto. Ese es el discurso medular del mundo contactista, que ellos vendrían a solucionar un problema que es específicamente un problema del hombre. O sea, a la larga se sitúa a los extraterrestres como los nuevos mesías, que vendrían a impartir sabiduría, a imponer justicia, a salvar a los creyentes, y quizás a exponer una serie de experiencias nuevas, Entre de comillas. exaltación espiritual. Exaltación espiritual, de manera efectiva, y creemos mucho que lo que pasa con el tema de la salvación pasa también por revisar los límites que tiene el ser humano de comprender la solución a sus propios problemas sociales, problemas económicos, problemas existenciales. Y en los extraterrestres se ve una especie de materialización de un probable salvador, de un probable... Como un descubrimiento a lo sagrado. a lo podría ser. sagrado. Por lo tanto, se genera toda una mística. Se genera toda una mística Claro. bien interesante. Hacen un reemplazo de los símbolos tradicionales por nuevos símbolos tecnológicos, y el extraterrestre pasa a ser el ángel en este minuto para los movimientos contactistas. Y estos movimientos van generando todo un sistema para reafirmar la creencia. Generalmente el contactado, que es el líder, es la persona que al interior del grupo más experiencias supuestamente reporta. Muchas de ellas son evidentemente inventadas o creadas,
o por una situación de mantener un estatus de liderazgo, como los propios mensajes telepáticos. En todo caso, sí, con quería respecto a los preguntarte. contactados, Rodrigo, yo me he dado cuenta, por lo que he estado indagando, hay una gran cantidad de ellos que tiene tendencia al suicidio. Bueno, originalmente hay casos dramáticos, como en España, en el cual hay un caso de la década de los 70, donde un gurú junto con su seguidor se suicidaron en una línea de tren, en una línea férrea, y después de ese suicidio se descubren cartas, y en estas cartas ellos anunciaban que se retiraban de este planeta, que todo esto lo hacían en función de un contacto que los esperaba una realidad mayor, y que ellos viajaban a esta realidad mayor por medio de esta especie de despojo del cuerpo físico, en una situación realmente patética. Una situación similar es escrita en el libro Confrontaciones por Jacques Vallée, cuando Jacques Vallée visita Brasil, sobre otro suicidio de una pareja de místicos contactados por los extraterrestres, que aseveraban que los extraterrestres iban a tener un contacto con ellos en un lugar muy conocido en Río de Janeiro, o Río de Janeiro, denominado el Corcovado, y a los pies de este cerro, de este tremenda monumento de la naturaleza, se suicidan estas dos personas ingiriendo veneno, y Jacques Vallée desarrolla todo un pensamiento crítico de cómo el fenómeno ovni puede ser utilizado por las ideologías para objetivos que son a veces altamente siniestros. Bueno, a propósito de lo que tú hablas, hay un tema que es bastante interesante de plantearlo directamente, a propósito de la autoinmolación, esto de quitarse la vida por fines directamente nemesiánicos, vinculados al tema de las sectas y los extraterrestres. Resulta, Juan Pablo, que el año 1997, el 22 de marzo, en el rancho de Santa Fe, en California, se generó toda una problemática que conmocionó al mundo a propósito de una autoinmolación masiva. Alrededor de 39 miembros de un grupo llamado Heaven's Gate, las puertas al cielo, se genera toda una conmoción. ¿Por qué no nos cuenta un poco qué pasa con esto? No, lo que pasa es que cabe destacar que estos Heaven Gates estuvieron esperando este momento 22 años. O sea, 22 años tras este supuesto... iban a llegar los extraterrestres y se lo iban a llevar a todos a un mundo mejor, esperando... ¿Qué pasaba el 22 de marzo? Básicamente pasaba por nuestro planeta el cometa Hale-Bopp. Y se decía que atrás del Hale-Bopp venía un cuerpo. Una nave oculta. Y esto fue difundido por un ufólogo norteamericano bastante irresponsable y sensacionalista, llamado Bill Hamilton. Con nombre y apellido no. Bill Hamilton con letra mayúscula. Exacto, que él publica en internet que el Hale-Bopp venía siendo seguido por una nave espacial, y que esto podía ser perfectamente observado en varias fotografías tomadas a nivel oficial. Lo que ellos perseguían era elevarse a un nivel sobrehumano, o sea, muy sobrehumano, o sea, cabe destacar que todos ellos se autoinmolaron, y fue una de las noticias que golpeó fuerte el año 1997. Fuerte. En todo caso es curioso toda esta situación generada allá en California, porque tengo entendido, Juan Pablo, que la mayoría de los 29 o los 39 miembros que se autoinmolaron estaban todos vestidos iguales. Todos vestidos iguales, con poleras, todos de negro, y con una de zapatillas muy conocida. Ya. Vamos a hacer propaganda. Sí, por favor. Parece que es demasiado conocida. Y esta marca conocida estuvo bastante molesta, porque... Fue una antipropaganda a la larga. Sí, porque en todas las noticias enfocadas en las zapatillas, lo primero que enfocaban en las zapatillas fue el cuerpo. Pero cabe destacar, mira, yo en este momento tengo aquí como acceso a ver fotografías de algunos de los participantes de esta secta, y ellos más o menos tienen todos unos rasgos físicos muy parecidos, entre hombres y mujeres, cortes de pelos muy parecidos, todos con lentes, estilo skin hair. ¿Qué quieres que te diga? O sea, todos ellos yo diría de unos 35 años para arriba. Y todos con cara un semblante similar, así como la felicidad, como el cisne canta antes de morir, algo parecido. Y todo esto, ojo, muy bien manipulado, toda esta situación a partir de un reacondicionamiento de la propia doctrina de Heaven's Gate. Ahora, en el primer Congreso Internacional de Ufología, Alejandro Agostinelli trae una ponencia donde él demuestra que Heaven's Gate podría haber sido evitado, que era lo lógico que iba a pasar, ya que ellos estaban pregonando el suicidio, lo anunciaron. Lo anunciaron, sí. Y nadie hizo absolutamente nada, nadie creía que se iba a suicidar, pero toda la relación que había en función de escindirse del mundo social,
etcétera, de cómo estaban en ese instante manejándose Heaven's Gate, apuntaba a un fin bastante trágico. En todo caso, bueno, quizás... Ellos fueron voluntarios, ¿eh? Sí, o sea, claro, a nadie se lo obligó a matar. Nadie se lo obligó. Claro. Está comprobado que ellos totalmente voluntarios fueron los que se autoinmolaron. Aparte estaban ubicados en una gran mansión, en una lujosa mansión del rancho de Santa Fe. Eso implica de la gran cantidad de recursos que manejan a veces los grupos contactados. O sea, ¿te imaginas la cantidad de dinero que ellos juntaron durante 22 años para esperar este...? Bueno, estaban hasta con... Era caro el pasaje. Bueno, era cosa de ver las zapatillas nomás, ¿no? Claro, bueno, la marca lo dice todo. Oye, pero retomando otro tema que hace un rato atrás ya lo habíamos mencionado, hablábamos de la hermana Gladys, que estuvo vinculada al movimiento Rama. Y creo yo que es importante que mencionemos al movimiento Rama, que es una suerte de misión también de índole de corte sectario, querámoslo o no. Hay amigos que pertenecen a esta secta y que no lo reconocen como tal. Participaciones ufológicas fueron en Rama. Yo cuando en el primero paso ¿Tu primeros pasos ufológicos? También estuve vinculado al grupo. Y bueno, y ahí está la situación de la que ve ahora Rodrigo, pues bastante militante, observante. Sí, como que se nos pierde en el espacio muchas veces, ¿no? Claro. Oye, no, pero en todo caso el fenómeno de Sixto Paz Wells y los hermanos Wells, yo creo que es digno de analizar a propósito de lo mismo, ya luego vamos a profundizar. Tuvimos una conversación con Sixto Paz y le preguntamos qué pasa con el movimiento Rama. ¿Él es un contactado? Él es un contactado. Vamos a la entrevista y luego comentamos la situación. A propósito de contacto, nuestros teléfonos son 235-9147, 235-9147 y 235-7837. Bueno, le preguntamos entonces a Sixto Paz qué pasa con el movimiento Rama y esto es lo que nos contesta. Bueno, primeramente el grupo Rama duró 17 años y en 1991 se disolvió como organización. Entonces, hoy por hoy lo que existe es un grupo de contacto sin nombre, sin etiqueta, sin organización, porque sabemos que las organizaciones crean lucha de poder, afanes protagónicos, intereses ajenos al mensaje. Y entonces tratamos de trascender las formas, las etiquetas, las estructuras. ¿La prensa toma en serio el fenómeno ovni allá en el Perú? Pues lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, hay mucha ignorancia. ¿Ya? Y en ese sentido, pienso de que no se meten mucho con el tema porque lo desconocen y como que consideran de que hay otras prioridades, otras cosas que realmente son más importantes, ¿no? Entonces, pero en otros países obviamente hay mucho mayor interés y hay una apertura cada vez más mayor, o sea, porque he tenido la oportunidad de venir hace unos pocos días de Australia, en Sydney, he estado también en México casi un mes, invitado por la televisión, por los medios de comunicación, he estado en Inglaterra, en Alemania, en Francia, en Israel. ¿Y en España también? Claro, en España, en Canadá, en los Estados Unidos, en Salvador, Guatemala, Costa Rica, en Castellano. Has recorrido muchos países. A propósito de eso mismo, te quería hacer una consulta. Tú te sometiste a un detector de mentiras en un programa de televisión española. De Canal 5. ¿Qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque yo no tengo nada que ocultar. O sea, si me invitan para hacer una prueba como esa, ¿por qué no me voy a prestar como ellos? Lo que yo no sabía es que la persona que se iba a encargar de hacer la interpretación no era un técnico español, sino era un técnico norteamericano, no inglés, sino norteamericano. ¿Y qué pasó con esos resultados? Bueno, me preguntaron a mí si yo había ido a otro planeta, si había tenido contacto y todo, y yo dije sí, no, tal como de alguna manera se pregunta. Entonces, al final, el técnico del gobierno norteamericano, y de hecho el gobierno norteamericano pues, tiene una política de ocultamiento y de negación de todo el tema. Entonces, este técnico dijo de que Sixto Paz no era un mentiroso. No tiene ningún interés comercial ni de manipular gente, pero si es que ha viajado a otro planeta, debe haber sido en sueños. Así fue exactamente como terminó el programa. Entonces, algunas revistas han dicho de que yo me desacredité mucho porque se mostró que yo mentía. En ningún momento dijo que yo mentía. Y él simplemente dijo que, o sea, lo que debo entender es que yo me creo tanto lo que digo que soy una suerte mitómano. O sea, que me lo creo, y como me lo creo aparece como verdad, pero no dijo que yo mentía. Él dijo que yo no era un mentiroso. Entonces, ¿qué significa eso? La máquina, el polígrafo, lo único que te dice es que si mientes o no mientes, no la interpretación que él hizo. Por lo tanto, tú volverías a someterte a un nuevo trabajo, pero para la televisión chilena, por ejemplo. Claro, excelente, sería estupendo. ¿Por qué crees que siempre hay tanta polémica entonces en torno a ti, sobre todo los medios que te tratan de acosar con preguntas de que si fuiste o no fuiste a Ganímedes? Pero mira, bastaría una sola vez haber invitado a la prensa a un encuentro programado para que fuera suficiente y no arriesgarse a que de pronto en la próxima oportunidad no aparezca. Sin embargo, nosotros invitamos a Benítez una vez, 2 veces, al año siguiente, el año 75 regresó con los periodistas y él vio aparecer las naves también nuevamente. De ello hay 2 libros, OVNIS SOS a la Humanidad, 100.000 kilómetros a los OVNIs. La 5ª vez en marzo del 89, 40 periodistas fueron testigos de esto y hay filmaciones y testimonios de los propios periodistas. Entonces, si todo esto es una mentira, si todo es una falsedad, ¿cómo
Dice el dicho, cría fama y échate a la cama. Me invitaste una vez, 2 veces, no te arriesgas a la próxima. Van 7 veces en 25 años. Somos el único grupo de contacto, el único que ha invitado, o sea, a la prensa. O sea, nunca ha habido nadie que haya invitado a la prensa a encuentros programados. Nosotros lo hemos hecho 7 veces. Finalmente, para redondear. Este tema da para harto que hablar en todo caso, porque dentro de los postulados del movimiento Rama, no sé si te acuerdas la famosa ciudad de cristal que Sixto Paz describe dentro de la Fundación Rama, o el movimiento Rama. Morlem, en Ganime, supuestamente, bueno. Sí, exacto. Dentro de uno de sus viajes. En uno de sus viajes, supuestos viajes. polémicos viajes. Bueno, en función de esto, hay que aclarar varias cosas. Es decir, Rama tiene 2 vertientes. Y esto obedecía a la propia formación de Carlos Paz. Carlos Paz estudió psicología publicitaria y también estudió antropología. Psicología publicitaria. Sí, psicología allá. Me llama la atención esa carrera, te juro que... Allá en Brasil. ¿En Brasil? En la USP, la Universidad de San Pablo. Yo estudié en la Escuela de Comunicaciones de San Pablo, publicidad. Imagínate, estabas al lado de Carlos Paz. Pero psicología publicitaria creo que no se Es medio- impartía, te medio juro. che- medio chamullén, Te lo juro. ¿eh? Yo estuve 4 años estudiando en esa universidad y... Bueno, a partir de su carrera, ¿no la conocía? Son los A hermanos partir de- sí. A partir de esa carrera se transformó en el gerente marketing de la Philco, la 5ª empresa más grande de Brasil, Carlos, y lo más increíble es que Carlos desarrolla una visión muy distinta por su formación también en antropología, a diferencia de Sixto, que Sixto siempre tuvo tendencias a lo místico. Inclusive él quedó muy impactado por la película Hermano Sol, Hermana Luna, a principios de los 70, y se cortaba el pelo como San Francisco de Asís. Y él estudió en el colegio católico, etcétera, quería ser seminarista, y le interrumpió todo esto, las observaciones de estos supuestos ovnis en Tilca, en Perú. Yo diría que el periodo más dramático, la situación más compleja que se da para la credibilidad de Sixto Paz, es que a lo largo de todo el desarrollo de su historia, él es invitado en el año 1995 a un programa de la televisión española denominada La Máquina de la Verdad. En Telecinco, En Telecinco. y que es lo que hablaba ahora en la entrevista. Exacto, a un test con el polígrafo completo. Nosotros en OVNIS, en la serie OVNI, no pudimos lamentablemente pasar esto, teníamos todo el material. Se censuró, pero el por material... derecho de imagen a la larga. Exacto, pero el material está en nuestro poder. Está en nuestro poder y vamos a traer los audios a futuro. Los audios a futuro, y ustedes van a poder darse cuenta realmente qué fue lo que ocurrió. Y lo jocoso de la situación. Lo jocosa y lo complicado. Bueno, y la pregunta directamente iba ligada en este programa La Máquina de la Verdad a su experiencia en Ganímedes, donde se supone que este es uno de los satélites mayores de Júpiter, donde él habría estado, permaneció bastante tiempo y habría visualizado cómo es esta ciudad. Entonces, la pregunta que le saltó a la mayoría de los investigadores y a la gente en general es cómo no trajo, aunque sea un pequeño souvenir, pues. Pero él viajó un con una cámara semiferito. fotográfica. En uno de sus viajes llevó una cámara fotográfica. Claro, y él dice que sacó todas las... y esa cámara se la pasaron al minuto que él se va a subir al platillo, es decir, él siempre cuando llegaba al lugar del contacto, en serio, cuando siempre llegaba al lugar del contacto, llegaba acompañado por algunos miembros de Rama, y les decía Sixto, quédense hasta aquí nomás, y yo sigo... No, ahí me yo solo sigo el camino. Eso era Benítez. Yo sigo caminando hacia las montañas y ustedes se tienen que quedar y retirarse para que vengan los extraterrestres. Es decir, se tenían que ir los observadores para que el contacto se produjese. Si yo soy el contacto, el Exacto, contactado. el contactado. Y si se quedaban, los extraterrestres no venían, una cosa bien como infantil. Ahora, en una de estas arribos al lugar del terreno, uno de los seguidores de Rama tenía guardada una cámara fotográfica, no le había dicho nada a Sixto, y le pasa la cámara cuando se va bajando Sixto del auto. Le dijo, toma para que me saque fotografía de los hermanos mayores, como que lo pidió ahí y el otro no pudo decir no. Entonces se llevó la cámara y ya... Así los nombraban, los hermanos mayores. Hermanos mayores, Sí. exacto. Bueno, de hecho tiene toda una jerga. Por ejemplo, dentro del movimiento Rama se generó el asunto de puertas transdimensionales, caneplas. ¿Por qué no nos va explicando Que era, exacto, las puertas dimensionales, los sendras. los con senders jerga, con X? Tengo con X. un fax que me llegó a mí de Fabiola Ortiz, de la perfecto. comuna de Maipú, que como nos pusimos a hablar de las sectas, dice, ¿qué significa el término iluminado? Uy, qué pregunta, ¿Sixto ¿no? Paz es un iluminado? Bueno, ¿O un contactado? no, iluminado es una cosa, contactado es otra. Iluminado es un concepto comúnmente ocupado para intentar identificar a algún personaje o líder espiritual que tiene un nivel de evolución muy alto y es reconocido por los suyos
como un personaje evolucionado, como un personaje altamente que ha logrado estados de conciencia superior. O cuando han logrado una suerte de purificación absoluta. Exacto. A través del amor y la pureza del alma. Pero y todo eso. hace mención al Espíritu Santo, eso también, ¿no? En el catolicismo, el iluminado sería, claro, una persona que, bueno, la catología católica es una persona que ha logrado trascender efectivamente todo nuestro sistema esclavizante, todos los pecados, ¿no? Que se ha purificado todos los pecados, sería algo ser iluminado. En el budismo es otra cosa. Claro, lo que pasa es que es una suerte de superconciencia elevada. Exacto. Oye, dimos un vuelco fuerte en cuanto, bueno, a leer este fact que sí, lo tenía con carácter ya, urgente. ahora, Bueno, sí, Fabiola. estábamos con las terminologías que acuñaron y que era una de ellas caneplas y puertas transdimensionales o sendras. Cuéntanos de qué se trataba un poco esto, Rodrigo. Bueno, aparentemente los sendras eran puertas, es decir, eran esferas que concentraban una cantidad de luz y atravesaban los ramas de esta luz y aparecían proyectados en Ganímedes. Se desmolecularizaban, es decir, se destruían las moléculas, es decir, se expandían las moléculas de los ramas y estas moléculas las juntaban en una teletransportación, como la película de Fly, la mosca. Exacto, sí. Y como también Gate, ¿cómo se llama esta película? Stargate, ¿no? Stargate. Buena película. Stargate, excelente película, era un Stargate, buena tesis, pero a la peruana. Y ahora esto implicaba que había bastante ganas de ingresar a Rama, imagínate. Te invitaban a dar un viaje espacial a través del universo sin pagar nada, y pertenecían a iniciaciones. Viaje a través del universo, exacto. por Dios. Sin embargo, yo en mi último viaje al Perú logré ya completar un poco la historia de Rama final, y uno de los principales componentes del grupo inicial de Rama me confesó de manera bien honesta que los sendras por los cuales ellos atravesaban no eran otra cosa más que acumulaciones de agua de Camanchaca que se daban en el desierto de Chilca, producto de la cantidad de bruma, producto de la cantidad también de acumulación de todos estos procesos meteorológicos naturales que se dan en el sector costero. La Camanchaca es una gran neblina muy densa que no deja ver a más de un metro. Y los muchachos estaban completamente sugestionados y el resto se lo imaginaron. En todo caso, bueno... O le pusieron efectos especiales, ¿eh? También, Rama es un cuento, pero absolutamente alucinante. Cuento. Es un cuento para mí. Sí, y existe una serie de literatura que la gente va a poder... Benítez, ojo, está muy arrepentido del libro OVNIs, el censo de la humanidad. Juan Benítez nos ha dicho que él va a intentar escribir algo para contraponer lo que dijo en ¿Lo clarificando en su sexta edición ahora de Caballo Troya? No, va a sacar una edición especial. Edición especial, sí, como... claro. Ya, perfecto. Pero en todo caso, este tema, las sectas, da para mucho y podemos quizás bifurcarnos lo que pasó en Ambert, en Francia, con Claude Barillon. ¿Te acuerdas de Claude Barillon? Rael, movimiento raeliano, sí, que llegó inclusive hasta nuestro país, y cerca de, yo creo que alrededor de 35.000 testigos, o sea, 35.000 seguidores tiene este movimiento raeliano. En nuestro país ha generado mucha polémica por lo demás. Tenemos llamado telefónico, nos están señalando, no se nos fue la comunicación. Pero bueno, continuemos con esto, que el tema del movimiento raeliano, ¿tú sabes cómo se genera, Rodrigo? Bueno, hay que señalar que Claude Barillon es un famoso y destacado periodista deportivo, y que al cumplir los 27 años... Que un contactado y estigmatizado. Claro, al cumplir los 27 años, Claude Barillon recibe este contacto, esta revelación de su verdadera identidad, donde se le dice que su nombre real era Rael y que tenía una misión por seguir, a propósito de que un ovni se le depositaría sobre el vehículo en el cual iba manejando, y le diría que en el año 1945, mientras su madre, Mary Barillon, gestaba a este polémico personaje, fue abducida por un ovni y por unas luces que la envolvieron y se la llevaron al interior de una nave donde habrían inseminado esta suerte de híbrido, que es Claude Barillon, según lo que él mismo cuenta. Por lo tanto, el relato es lejos creíble, porque es la única fuente que nos estaría contando esta historia y no habría otro testigo más. Ahora, lo interesante de todo esto quizás es el hecho de que el postulado principal del movimiento raeliano es que se quieren asentar con una suerte de embajada en honor a los extraterrestres. Pero en Israel. En Israel. Mira, las coincidencias. Él se autodenomina Rael, quiere formar una embajada en Israel.
Mira su sigla, Bueno, la estrella de la embajada, de la bandera de Israel. Claro, no, esta es la estrella de David, es la estrella de David, pero en su centro introduce la suástica y la esvástica, ¿no? Ahora Israel... Bueno, la idea es construir un omnipuerto también, claro, en Centroamérica. En esta embajada tenemos entendido que se le prohibió la cesión, ¿cómo se llama? De terreno. De terreno, sí. La concesión de terreno, sí. Y Claude Borilón está intentando cambiar la sede. Yo creo que él debería ser un poco más honesto y decir que se quiere construir su casa, ¿no? Pero la cosa es que el hecho que Claude Borilón Israel inclusive estuvo en Chile. Estuvo en Chile en el año 1993 y fue abuchado por la cantidad de gente. Hasta le tiraron objetos en esa oportunidad. Objetos voladores. Sí, en un hotel céntrico de acá. Bien identificado eran estos. Fue muy abuchado y con toda esta situación que se planteó, ¿sabes? Quedó bastante de manifiesto también que acá en Chile nuestro público tiene bastante sentido crítico, que es bastante, diría yo, agudo y que si bien es cierto Centrados. que es bastante más centrado, aunque hay contactados pero no han pegado muy fuerte, no son muy masivos los contactados. Tú sabes que la ideología israeliana postula que el mundo podría terminar en una suerte de tercera guerra mundial y que los dioses Elohim, porque Elohim se llamarían estos seres extraterrestres con los cuales estarían en contacto, salvarían a aquellos que hayan alcanzado este grado de conciencia mayor y que estarían trabajando eventualmente con este movimiento israeliano. En todo caso, yo creo que siempre es importante señalarle a la gente bibliografía. Si quieren acudir a mayor información sobre este tema en particular, pueden leer el libro Los extraterrestres me llevaron a su planeta, escrito efectivamente por un Barilón más conocido como Rael. O sea, mira la portada del libro, o sea, se parece ahí a Di Blasio más que un... Sí, ¿no? El chascón para que la gente se imagine, claro, chascón y con barba y bigote. Claro. En todo caso, el movimiento israeliano se ha diversificado por todo el mundo, así como lo podemos encontrar en Francia con bastante fuerza, en Estados Unidos, en Suiza, en Canadá y en Chile. Y en Chile es liderado por Fernando, no me acuerdo el apellido en este momento, se me fue el apellido, pero no importa. Fernando X, Fernando XX. No, pero no importa. Por tanto, Fernando Rojas, sí, Fernando Rojas. Ese es el apellido. Una gran persona, ¿eh? Sí, gran persona y gran personaje también, que se parece mucho y quizá a Rael porque se dejó crecer el pelo largo, la barba y el bigote. La comunicación telepática. Revisa su biblioteca y vas a encontrar los libros de Israel. Lo importante es lo que está diciendo Rodrigo. El pelo es el canal, es la antena. El pelo se utiliza como antena para establecer el contacto. Ahora, Es por donde escapa la mayor cantidad de estática en nuestro cuerpo, que es el pelo. Bueno, en todo caso, lo curioso de todo esto es que solamente en este caso es Fernando Rojas, es el único que puede establecer contacto, y el resto de los seguidores de esta comunidad israeliana en nuestro país no podría generar este contacto telepático, porque supuestamente dentro de la jerarquía del movimiento israeliano existen niveles evolutivos, y este señor Fernando estaría en un nivel evolutivo número 6, considerando que el mayor estado evolutivo es el número 9, que es en el que se encuentra el señor Rael. En todo caso, hay todo un ritual que se genera para este contacto con lo extraterrestre. Todo el grupo que conforma el movimiento israeliano en nuestro país debe estar bañado horas antes de este encuentro. Se reúnen en el Parque O'Higgins y se colocan túnicas blancas para generar un mayor contacto más fluido. Todos llevan una cadena en el pecho. ¿Recuerdas, Silo? Exactamente. Llevan una cadena con esta suástica y con la estrella de David, que les ayudaría a identificarse entre ellos. Exactamente. Practican el libertinaje sexual, entre otras cosas. Los postulados de ellos son bastante complejos. Son bastante relajados. Bueno, acaba de llegar un fax. Te agradecemos, Marcela Donoso de Las Condes, felicitándonos por el programa, y nos asevera, bueno, hay parte que no te entiendo bien, pero dice, la pregunta, que por qué habría desaparecido la misión Rama. Marcelita, lo que pasa es que Rama desaparece porque efectivamente Sixto Paz se da cuenta que en el año 1990 se había generado un monstruo que no podía controlar. Se le escapó de las manos. Entonces había una gran cantidad de autocontactados, de gente que estaba viendo marcianos por todas partes, y que estaba produciendo también un daño a la imagen del propio Sixto Paz, sobre todo cuando habían contactados que ofrecían cursos para contactar con extraterrestres por una suma determinada de dinero, o sencillamente invitaban a avistamientos programados a periodistas y no acontecía absolutamente nada. Esta serie de motivos llevó a pensar el Sixto Paz de que debía terminar con Misión Rama, pero él le dio un fin más humanitario, no fue tan drástico para decir se termina por esto, por esto otro. Esta fue una situación que conversamos una vez con Sixto Paz en aquel tiempo, pero públicamente más bien dijo que la misión debería llamarse ahora Misión Humanidad,
que no deberían tener nombre, deberían ser una misión sin etiqueta, sin ningún tipo de estigma, ¿no? Pero ojo, que esto no fue muy resistido, es decir, en el tiempo se dio cuenta que no fue muy buen marketing, porque los grupos ramas se comenzaron a diría yo, nominar y a continuar con lo que era rama. La gente tenía ya un sentido de pertenencia y les costaba de un día para otro dejarse de llamar ramas. Y hoy día continúan exactamente. Hicieron formar subconjuntos. Claro. Y continúan, hay nuevos líderes, hay nuevos proyectos. A la larga entonces estás diciendo que Cictopá de cierta forma fue desplazado por sus propios seguidores. Sí, desplazado por la maquinaria que generó. El discípulo superó al maestro en este caso, ¿no? En este caso. En todo caso, a propósito de esto de los líderes, todo esto se genera una suerte de adoración siempre en este círculo bastante cerrado, por lo general estos círculos son herméticos, bastante. A diferencia de Rama, que era bastante abierto, o sea, siempre se dan conferencias públicas para agarrar más seguidores, me imagino. Rama como grupo supuestamente de contacto, como grupo de intermediación con los extraterrestres, como grupo sectario ha sido bastante más saludable que otros grupos, inclusive en la soberbia obra de Ignacio Cabre, Antropólogo Creyente y Contactado, este gran antropólogo español, él hace un análisis sobre Misión Rama y genera toda una suerte de comparación con las primeras expresiones del cristianismo primitivo, donde hay una extrapolación un poco de la intermediación espacial, hay una extrapolación de todo lo que implica lo sacro, es decir, aquí el contacto con el extraterrestre pasa a ser un contacto directo con la divinidad, sin intermediación de sacerdotes ni nada por el estilo, la vida en comunidad, todo eso es muy similar a lo que fue el cristianismo primitivo. En todo caso hay mucho delirio paranoide en este cuento de la secta y los contactados. Hay que tomar en cuenta que la mayoría de estos líderes sectarios son grandes seductores, son personas con un poder de convencimiento. Es que lo que pasa es que el carisma que tienen ellos, es un carisma especial, el ángel, porque así todo, a pesar de que parecen ser unos monstruos, tienen un ángel que yo creo que es como un magnetismo que atrae a la gente. Son súper manipuladores de la sociedad. De hecho que sí, bueno, son grandes manipuladores de contenidos, de mensajes. Bueno, en todo caso, este tema va para otra serie. Yo creo que sí. El día de mañana podríamos continuarla. Y la idea de mañana sería a lo mejor denunciar algunas cosas con sectas que quieren como abducir, por llamarlo así, por estar en la terminología, niños, y lo encuentro patético desde el punto de vista sectario, y seguir ahondando en temas más profundos y, como te digo, en Chile. Me interesa saber cosas que están pasando en Chile. En todo caso, si te interesa a ti, Rodrigo, y a nuestros amigos auditores profundizar más en estos temas, ¿qué les parece si damos algunos libros, algunos títulos sugeridos? Uno de ellos podría ser una buena lectura para la gente que está vacacionando en las playas, o en el sur también, El poder de las sectas. El poder de las sectas se llama, fue escrito por José Rodríguez, es un libro editado en España, que lo pueden encontrar acá en Chile, y bueno, entrega todo un análisis social y que entabla una crítica bastante fuerte sobre este tema de las sectas. Hay otro libro, Los Iluminados del Valle del Elqui, de Juan Guillermo Prado. Él es chileno, y es bastante interesante, eso es de la editorial Covadonga. Hay otro libro más, y quizás con esto terminamos, que es el libro La Máscara Derrumbada, de Humberto Lagos. Él es un gran sociólogo chileno que ha dedicado también gran parte de su tiempo al estudio de las sectas de nuestro país. Un gran dato estadístico. Sí, lo vamos a invitar a... Un dato estadístico yo les quería dar, que en Chile se calcula que hay unas 5.000 iglesias, cultos y sectas que trabajan dentro de nuestro territorio nacional. O sea, estamos hablando de algo no muy minúsculo, ¿eh? Bueno, se nos ha ido el tiempo para variar, pero como reloj de arena. Entonces, amigos, hasta mañana. Vean los cielos con mucho sentido crítico, pero con mucha sensibilidad también para atrapar todas esas cosas más maravillosas que nos depara el hecho de vivir este fenómeno. OVNI el Enigma. OVNI el Enigma. En Radio Santiago, de lunes a viernes, de 23 a 24 horas, CD 69. Cuídense de los gurúes, ¿eh? Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gurú, vientos.